El dorso, cuando hablamos de él, nos referimos a la parte posterior del tronco. Entiéndase la parte de atrás. La parte posterior del tronco, entonces, el dorso va desde la nuca hasta el hueso coxal, a las crestas ilíacas, hasta allí va. Todo esto es el dorso, lo que la gente también conoce como espalda. En la parte anterior del tronco está dividido arriba en la parte torácica y abajo en la parte abdominal. O sea, tengo cavidad torácica, cavidad abdominal. La estructura ósea que está en el tronco se llama la columna vertebral, pues una de las óseas que hay allí. La columna, como su nombre lo indica, es una estructura que le va a transmitir el peso que viene desde arriba hacia los miembros inferiores. La columna está conformada por vértebras, 33 vértebras que se clasifican en vértebras cervicales, torácicas, lumbares, sacras y coxígenas. Tenemos 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxígenas. Si las cuentan son 33. Si hablamos en términos de huesos, tenemos 26 huesos. 7 huesos cervicales, 12 huesos torácicos, 5 huesos lumbares, un sacro y un coxígeno. ¿Por qué un sacro y un coxígeno? Porque ya estamos hablando de la fusión de las vértebras sacras y de las vértebras coxígenas. Palpable en el vivo, los procesos espinosos que están atrás. Se los puede tocar en una persona. Hay personas muy delgadas que uno puede tocarle casi todos. ¿Qué no es palpable en el vivo? Los cuerpos vertebrales que están adelante. Esto no es palpable. ¿Por qué no es palpable? Imagínense que este es el abdomen. Entonces tengo músculos, órganos, las vísceras, peritoneo, grasa, músculo, piel. Barriga. Imposible. O sea, usted puede ser muy flaco, pero eso sí no lo van a tocar. Imposible. ¿Listo? La columna vertebral tiene unas curvaturas. Si hablamos en términos morfológicos, hablamos de una curvatura primaria y una curvatura secundaria. Si hablamos en términos clínicos, la curvatura primaria corresponde a la cifosis y la curvatura secundaria a la lordosis. Un morfólogo, si le decimos cifosis y lordosis, entendería como una alteración de esas curvaturas primarias y secundarias. Un clínico, decirle cifosis y lordosis sería normal. Para un clínico, anteponer la palabra hiper o hipo sería ya el sinónimo de alteración de esa curvatura, bien sea que aumente su curva o la disminuya o se aplane. Entonces tenemos una lordosis cervical, una cifosis torácica, una lordosis lumbar y una cifosis sacrocoxígena. ¿Sí entienden eso? Si lo veo en un plano frontal, en una vista posterior, voy a tener que la columna debe ser una línea recta. Sin embargo, las columnas vertebrales de todos nosotros están inclinadas en un lado u otro. Esa inclinación se llama una escoliosis y las escoliosis están acompañadas de algo que se llama una rotación. Entonces, vamos que va hasta aquí. Si yo paso una línea por todos los procesos espinosos, algunos los voy a coger y otros no. Y a esa inclinación se llama escoliosis, que más o menos hasta los 20 grados, entre 10 y 20 grados se considera que es normalita. Ya cuando se aumenta, pues ya es patológica, aunque hay personas que nacen con una escoliosis idiopática. ¿Listo? Entre cuerpo vertebral y cuerpo vertebral va a haber un disco que se llama el disco intervertebral, y ese disco, en relación con el cuerpo que está por arriba y el cuerpo que está por abajo, va a formar una articulación cartilaginosa tipo sínfisis. ¿Listo? Que va a estar aquí metido. Pues por acá también van a haber otro tipo de articulaciones, cada uno
Eso no es importante ahora. ¿Me presta las vértebras, por favor? Están por allá. Ay, Jesús, hija. Para el caldo. Para el sabor. Bueno. Entonces, las vértebras tienen características que son comunes a ellas y también características que las diferencian entre unas y otras. Por ejemplo, esta es una vértebra cervical. Esta es una cervical. Y esta es una cervical. Tienen características comunes entre ellas. Todas las vértebras, excepto una, tiene cuerpo. Hay una que no lo tiene. Entonces, esta es la primera vértebra cervical que se llama el atlas. ¿Se han escuchado por ahí algo que dice de dame una palanca y moveré al mundo? Y que hay un dibujo de un señor que lleva el... Entonces, esta es el atlas. El atlas, me prestas el cráneo, por favor. Se une los cóndilos occipitales. Entonces aquí. Y te forma la articulación atlanto-occipital. Con esta articulación yo puedo decir sí y puedo decir más o menos. ¿Listo? Es más, hay una terapia manual que manipula la primera vértebra. La verdad no sé cómo lo hacen para meterse y mover esta vértebra. Porque mira la cantidad de músculos que hay aquí. Pero la hay. Y cada sesión de terapia creo que vale entre 350.000 y 450.000 pesos. No, no sé. Y aprender a moverlo. Algo diferente a la quiropraxia. Yo no sé la verdad cómo hacen para meter la mano hasta acá. Entonces, está aquí. Las vértebras cervicales tienen unas características propias de ellas. Primero, que el foramen vertebral es grande. ¿Por qué es grande? Porque aquí comienza a descender la médula espinal. Y la médula espinal arriba es ancha y va descendiendo, en la medida que baja se hace más angosta. Y llega hasta L1, L2. De ahí para abajo ya se conoce como cola de caballo. Segundo, tiene un foramen transverso. Acá. Por este foramen asciende la arteria vertebral y el nervio vertebral. ¿Se acuerdan del puente? Sí. No el puente vestido, sino el puente del tallo. ¿Qué le Había el guanchito? surco de la vena, de la arteria basilar. Arterias y venas. La arteria basilar es la unión de las dos Espinales. arterias vertebrales. Tenemos unas masas laterales a los lados con su carilla articular superior e inferior. Tiene un arco anterior y tiene un arco posterior y un arco anterior. Acá. Aquí teóricamente tendríamos que tener el proceso, perdón, esto es el arco posterior y este es el arco anterior. Y aquí teóricamente sería el proceso espinoso. ¿Listo? Porque va así. Segunda vértebra, el axis. El axis tiene un diente y este diente se articula con el atlas y te forma la articulación atlanto-odontoidea. Acá. Y acá vendría odontoidea. Aquí viene los cóndilos occipitales. Esto sería el proceso espinoso. Estos serían las caras articulares superiores, caras articulares inferiores y tengo el foramen transverso. Y acá abajo pues ya tendría lo que corresponde al cuerpo. Hacia adelante, bueno, hacia la parte posterior de acá, tengo el proceso espinoso con sus dos punticas. Una característica adicional de las vértebras cervicales, que su proceso espinoso es bífido. Entonces esto va así. Esta vértebra es una vértebra cervical y esta se articula
aquí entra. ¿Qué tiene? Un cuerpo, un foramen vertebral, un proceso espinoso, las dos punticas, la lámina, cara articular superior, cara articular inferior, foramen transverso, y esto correspondería a los procesos transversos. Profe, una pregunta, ¿cómo se llama esa? Estas no, es ¿El axis? una cervical no. Ah, ya. La primera y la segunda tienen nombre, Atlas y Axis. Ya el resto no tienen nombre. O sea, C3, C4, C5, ahí para abajo. Vértebra torácica. ¿Qué característica tiene que la diferencia de las demás? Que su proceso espinoso es largo e inclinado hacia abajo. Tiene cuerpo como las demás. Tiene un foramen vertebral, una carilla articular superior, una carilla articular inferior. Tiene un proceso transverso, pero aquí ya también, al igual que estas, aparece algo que es más evidente. ¿Ven ese espacio que hay aquí? Ese espacio, o sea, esto que estoy cogiendo acá, esto se llama el pedículo. Acuérdense de pedicure, que lo que hace es proyectar el cuerpo hacia las láminas, que son estas, y forman este espacio. Aquí, si usted ve de lado, ¿ve esta incisura? ¿Ve este huequito acá? ¿Sí lo ven? ¿Y ven ese huequito arriba, esa incisura? Estas incisuras, cuando se unen con las otras vértebras hacia arriba y hacia abajo, forman esto, que se llama el foramen intervertebral, que es el espacio, o sea, tengo a este lado y tengo a este lado, que es el espacio por el cual salen las raíces nerviosas. La vértebra torácica, fuera de tener un proceso espinoso largo, tiene otra característica que la diferencia de las cervicales y las lumbares. Es que en su proceso transverso tiene una carilla articular para las costillas, y en el cuerpo vertebral también tiene una cara articular para la costilla. O sea que las costillas se articulan sí y solo sin las vértebras torácicas. Si vos decís vértebras dorsales, estarías metiendo a todas, porque eso es el dorso. Entonces tenés que clasificar torácicas o cervicales o lumbares. Vértebra lumbar. Característica: tiene un cuerpo vertebral grande, tiene un foramen vertebral más pequeño, tiene un proceso espinoso más corto y horizontal, tiene unas carillas articulares superiores, pero mire que aquí las carillas son mediales, no están orientadas hacia arriba como esta, ¿sí la ven? Están acá, sino que estas se orientan diferente. Unas carillas articulares inferiores. ¿Qué es lo que hace esta vértebra? Recibir el peso del cuerpo. El cuerpo vertebral es mucho más grande. Hacia la parte externa del cuerpo vertebral voy a tener el anillo fibroso y en medio voy a tener el núcleo pulposo. El núcleo pulposo es lo que sale cuando el anillo fibroso se rompe, y eso es lo que se llama una protrusión del núcleo pulposo o hernia de disco. Entonces, como sale por aquí, se acuerda que había un foramen intervertebral, al salir toca la raíz nerviosa y por eso el dolor de la hernia de disco. ¿Qué es lo que hacen los cirujanos? Cortan las láminas, entran, empujan el núcleo, colocan un cemento óseo allí y vuelven y colocan las láminas y atornillan, y ya para que no se vuelva a salir. Porque aquí por delante tengo un ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior, y eso estabiliza y deja un espacio a los lados. Por eso la hernia sale por un lado, sale por el otro, no sale ni por detrás ni por delante. Hueso sacro, fusión de las vértebras sacras, y abajo hueso coxígeo, fusión de las vértebras coxígeas. Los procesos espinosos se han fusionado y han formado la cresta media, cresta sacra media. Las caras articulares se han fusionado y te forman la cresta intermedia, y los procesos transversos se han fusionado y te forman la cresta lateral. Tiene dos caras, una cara glútea y una cara pélvica, una cara dorsal y una cara ventral.
Tiene unos forámenes sacros, glúteos o dorsales y forámenes sacros pélvicos. Tiene un canal, por aquí desciende, y abajo tengo esos dos cuernos. Y aquí tengo el hiato sacro, por aquí salen varias estructuras. ¿Sabes qué? Hiato sacro. ¿Qué sale? Un hiato, cuando se habla de hiato es porque sale más de una estructura. Hacia la parte lateral tengo la carilla auricular, que se une con el coxal, específicamente con el ilion, y te forma la articulación sacroiliaca. Esto corresponde al cuerpo de la vértebra sacra, de la primera, pero esta parte de aquí se conoce como el promontorio, y el promontorio es aquella estructura que usted debe palpar cuando va a hacer el talco vaginal para medir los diámetros, para saber si ya está en la dilatación adecuada para poder tener un parto por vía normal. Entonces tiene que entrar con sus dedos y tocar hasta acá para poder medir. Si tiene dedos pequeños, pues tendrá que meter un poco más su mano. Si tiene dedos largos, pues no tendrá necesidad de hacer tantas cosas. Pregunta, ¿está allí? ¿No? Por favor, con esto, debemos hablar de los músculos que están ubicados en la parte posterior del tronco. Estos músculos se clasifican en tres niveles: un nivel superficial, un nivel intermedio y un nivel profundo. El primer músculo que vemos acá se llama el latísimo del dorso o gran dorsal o dorsal ancho, así también se conoce. ¿Cómo lo vamos a llamar nosotros? Latísimo del dorso. Tiene un origen común en una fascia toracolumbar que está aquí y se inserta en la cara anterior del húmero. Este músculo, por la acción de sus fibras, cuando se contrae, se le conoce como el iniciador del trasero. Entonces, cuando yo hago, si usted lleva el brazo hacia atrás y tocas el latísimo, si estás haciendo un remo, pesas, eso, o si estás haciendo barras, o así, lo mismo, lo estás estimulando. ¿Listo? Arriba tengo este músculo que se llama el músculo trapecio. ¿Qué es esto? El trapecio tiene tres porciones: una superior, una intermedia y una inferior. La superior se origina en el punto medio entre la línea superior e inferior de la nuca. ¿Qué hace en relación con los hombros? Eleva los hombros. Las fibras intermedias, ¿qué hacen? Retracción escapular. Lleve los hombros hacia atrás. Saque pecho. Descansa. ¿Listo? Y la parte inferior, ¿qué hace? Rotación inferior de la escápula. Este músculo se inserta en la espina de la escápula y en la clavija. ¿Listo? Plano intermedio. ¿Listo? Entonces, en el plano intermedio va a tener otra gran cantidad de músculos que van a tener formas diferentes. Este músculo que veo acá, se llama el serrato posterior, inferior, y serrato posterior, superior. Esos músculos que hacen son músculos ¿El serrato superior? Estos músculos son músculos accesorios en la respiración. Entonces, estos actúan sobre las costillas inferiores y estos sobre las costillas superiores. Esto que vemos aquí es la escápula.
la escápula tiene algo que se llama el borde medial. Y el borde medial se va a relacionar con la espina de la escápula. Entonces, en el borde medial, de la espina hacia abajo, músculo romboideo mayor. De la espina hacia arriba, músculo romboideo menor. Lo mismo tengo acá, romboideo mayor, y de la espina hacia acá, romboideo menor. ¿Qué hace ese músculo? Retracción escapular. Lleve, saque el pecho. Este músculo es el agonista en la retracción escapular y lo ayuda las fibras intermedias del trapecio para hacer este movimiento. En la esquina, que se llama el ángulo superior de la escápula, voy a encontrar este músculo, que se llama el músculo elevador de la escápula. Lo tengo aquí y lo tengo acá, que es este. Ese músculo que hace, eleva los hombros. Entonces, junto con las fibras superiores del trapecio, pues hago este movimiento. Si lo retiro, me voy a encontrar otro grupo de músculos. Que se llama el esplenio. Entonces tengo un esplenio de cuello y un esplenio de cabeza. Acá también tengo esplenio de cuello y esplenio de cabeza. Si lo retiro, ya me voy a encontrar con los músculos del plano profundo. Los músculos del plano profundo se dividen en dos. El más superficial se llama el erector de la espina, que tiene tres componentes: iliocostal, longuísimo y espinal. El iliocostal se divide en tres partes: lumbar, torácica y cervical. El longuísimo se divide también en tres: porción torácica, cervical y de cabeza. Y el espinal tiene lo mismo: porción torácica, cervical y de cabeza. Estos músculos, su función ¿cuál es? Mantener erguida la columna. Por eso se llama erectores de la espina. Si me voy a un plano profundo, voy a encontrar en unas fibras oblicuas. Esas fibras se llaman músculos transversoespinales. Y los transversoespinales, pues su nombre lo indica, son fibras que van a hacer. ¿Qué movimiento permiten hacer? La rotación del tronco. ¿Listo? Prestamos la columna. Profe, ¿qué es lo que dice que supuestamente en los masajes nunca se puede, lo que se cree o lo que se dice que no se puede masajear el cuerpo vertebral? Pues el cuerpo vertebral está por delante. No, la parte de atrás. ¿Qué? ¿Esto? ¿No se debe masajear? Sí, que dice que no se debe tocar como masaje. ¿Qué se cree? No. Ahí le hacen. Entonces, ¿cómo le queda? Aquí tenemos proceso transverso y procesos espinosos. Los músculos transversoespinales se clasifican en tres: multífidos, rotadores breves y rotadores longos. Multífidos van de un proceso transverso a un proceso espinoso por encima de su origen. Se le decimos uno a uno. Rotadores breves van de un proceso transverso a dos procesos espinosos por encima de su origen. Es 1 a 2. Y el rotador longo va de un proceso transverso a 4 procesos espinosos por encima de su origen. Se llaman rotadores longos. Es multífido 1 a 1. Rotador breve 1 a 2. Y rotador longo 1 a 4. Sin embargo, esos músculos en la literatura los definen de plano profundo y con fibras oblicuas, haciendo el movimiento de rotación. Acá arriba tenemos este músculo que se llama el músculo semiespinal de la cabeza. Este músculo. El músculo semiespinal de la cabeza es un músculo que está clasificado dentro de los músculos transversoespinales.
Les pregunta, ¿usted ven fibras oblicuas en este músculo? Como las que les mostré. ¿Lo ven del plano profundo? Entonces, este músculo está mal clasificado. Primero, no es un músculo del plano profundo. Y segundo, no es un transverso espinal. En la literatura se lo va a encontrar como transverso espinal. Este músculo se hizo un estudio, se midieron las fibras y no tienen ángulo de penación. O sea, su ángulo de penación es cero, o sea, que son líneas rectas. La literatura dice que este músculo es un rotador heterolateral. Eso es todo, muchachos. No más. Que ya viene a hacerlo. No sé, ya Esto, quiz es para entonces. Mañana hablamos. Bien, entonces, con cuenta.